Bueno, entonces hoy vamos a hacer algo un poquito diferente sobre todo el tema del Halloween. Hay muchas perspectivas. Yo diría que hay muchas perspectivas como fundamentalistas, otras más progresistas. Unas van por una línea, otras van por otra línea. Y pues nosotros nos tenemos que preguntar un poquito como frente a esto, qué posición debemos tomar. Nosotros como comunidad también estamos. Si quieres mutear el canal, Manu, y ahí se empieza a sacar. Eh, y estuve buscando, estuve investigando, o sea, yo con este tema del Halloween estoy desde que me convertí en mi comunidad. Digamos que a mí me parece que sí nos formaron mucho en lo que se vivía en este momento, en estas fiestas. Creo que en algún momento exageraron algunas cosas. Y hay una gran pregunta y es, ¿nos disfrazamos, no nos disfrazamos? ¿Está mal disfrazarme? ¿Está mal ir a rumbear hoy? ¿No está mal? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Muchos acá son papás y también están preguntando, ¿qué hago con mi hijo? ¿Le digo que se disfrace? ¿Lo disfrazo? ¿No lo disfrazo? Todas esas decisiones. Y, y pues más aún, yo por ejemplo, sí he tenido contacto con personas que están trabajando, que están en empresas y están mucho en, todo el mundo se disfraza, yo no me disfrazo, me disfrazo porque pues todo el mundo lo hace, lo hago, está mal, no está mal, y obviamente va a decir, no es fácil, esta situación no es fácil. Mm, por lo tanto, digamos que yo quisiera entender que esta posición que vamos a dar no es una posición de José Luis, no es una posición de la comunidad católica Tierra Fértil solamente, sino es una posición que está basada en el discernimiento de muchos sacerdotes. Entre esos puedo mencionar a Fray Nelson Medina. Eh, y pensaba dar esta charla yo, pero siento que si la da María Paula Aldana, nos va a ayudar un poco más para entender que no solamente es José Luis el que piensa así, no es solamente la comunidad Tierra Fértil. La comunidad Tierra Fértil es una morronga, la comunidad Tierra Fértil son muy exagerados, o lo contrario, ¿no? También, de verdad la comunidad Tierra Fértil se está volviendo progresista. Entonces quiero como buscar un norte y aunque como que vamos a predicar los dos. Voy a dejar a María Paula Aldana que nos dé pues como una primera parte, ya se demora 35 minutos, y después yo quiero hablar un tema que ya no toca y es el tema de los hijos, que nosotros tenemos que formar a los hijos. Se los digo porque también estaba escuchando un documental de los testigos de Jehová y ellos contaban, ese es un documental, si no estoy mal, creo que es de DW, pero no estoy seguro, y ellos contaban, eran testigos de Jehová españoles. Y había una adulta que decía llorando, traumatizada, a mí no me dejaron disfrazar. Yo nunca me disfracé en Halloween porque yo fui hija de testigos de Jehová. Y obviamente no estoy diciendo que ellos no son muy exagerados en algunas cosas o tienen una teología muy distinta a la nuestra, la que es la católica, pero me dejó sonando como, oiga, se está traumatizando un niño porque no se disfraza. Verdaderamente no disfrazarse. ¿Será que a mí, cuando yo me convertí a mis 13 años y de ahí en adelante no me volví a disfrazar así bien un 31, o en estas épocas de octubre, será que me creó un trauma? ¿Será que hay esta palabra que es bien importante, hay una represión? Y eso es lo que yo quiero terminar contando después de que María Paula Aldana lo haga. ¿Será que ya la tenemos o no? Es que tenemos problemas con el wifi de María Paula. ¿Me dicen? No la tenemos. Ok, bueno. ¿Qué? ¿Todavía no hay sonido? Ah, ya sé por qué, porque me está cogiendo a mí el celular. Ya de coger el sonido. Prueba otra vez. Ponle play y vas a ver que ya te va a dar. Que el Bluetooth está cogiendo mi celular. Bueno,
Vamos a abrir la Biblia entonces. Vamos a leer una cita bíblica mientras Manuela soluciona. En Segunda de Corintios 6. Vamos a abrir Segunda de Corintios 6. Mientras, como que sea una cita bíblica que nos ilumine en este día. Y Segunda de Corintios 6, ya les digo el versículo exactamente. Es un texto bien radical. Dice así, Segunda de Corintios 6, 14. Esta Biblia que me pasaron no es la Biblia Pajaritín, la Biblia de Latinoamérica. Es que no es la de Jerusalén. Normalmente la de Jerusalén tiene otros términos, pero dice así: no se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. Podrían unirse la justicia y la maldad, podrían convivir la luz y las tinieblas, podría haber armonía entre Cristo y Satanás. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Ya está sonando? Ya, bueno, entonces ya me metí en esta, salgo de esta cita bíblica y ya ponemos a María Paula. Entonces, es palabra de Dios. Entonces, Vale. Yo soy Mapi Aldana y bienvenidos a Somos Suyos. listo. Pausa. Momentico, ya les digo cuándo, en qué momento. Gracias. Entonces, con esta cita bíblica, vamos a ver algo que pues puede ser muy, o sea, tiene que ser muy bien discernido. Y así rápidamente les voy a decir, ¿cómo así que San Pablo nos dice que no nos juntemos con los que no creen? Entonces, ¿cómo evangelizamos? Hay otras Biblias que hablan del yugo. No tengan el mismo yugo, no se unan como íntimamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos íntimamente con alguien, nosotros entramos en algo que se llama la influencia. Y nosotros tenemos que discernir qué tan influenciables somos nosotros, qué tan influenciable es una relación con alguien que no cree. Y tenemos que entender también qué tanto influenciamos nosotros, pues al que no cree, al que no vive la fe. En esto del Halloween, pues quiero dejar como este texto, que no significa que yo no vaya a trabajar con las personas que no son creyentes, que yo no ame a los no creyentes porque los tengo que amar, que yo no me vaya a comer con los no creyentes. El criterio de esta cita bíblica es: tengo que discernir qué tanto me influencia. José, ¿me puedo ir a tomar con los no creyentes? Claro que sí, pero si te emborrachas, no puedes volver allá. ¿Sí me hago entender? Si terminas dejándote influenciar, es porque no estás preparado, listo para hacer luz en medio de la oscuridad. Porque no tiene sentido que nosotros nos vayamos a hacer luz y nosotros viviendo en la misma oscuridad que en ellos. Si nosotros vivimos exactamente igual que el no creyente, pues ¿cuál es la diferencia de que seamos creyentes? Ese es el punto, ¿listo? Entonces vamos a escuchar a María Paula. Ella lo explica demasiado bien sobre este tema y vamos a escucharla, ¿listo? Celebrar Halloween. ¿Deben los cristianos celebrar Halloween? ¿Hay algo o no hay algo que celebrar ese día? Porque como en todo hay dos extremos. Aquellos que dicen que es una fiesta satánica mundial y que es pecado mortal disfrazar a los niños o salir a pedir dulces. Y aquellos católicos que dicen que no tiene nada de malo y que es una fiesta sin ninguna connotación.
espiritual. Yo soy Mapi Aldana y bienvenidos a Somos Suyos. Bueno, mucho para decir sobre el Halloween. Sé que hay mucho contenido allá afuera de cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, muchísimos testimonios alrededor del Halloween. Gracias por venir a Somos Suyos a formarte un poquito al respecto. Creo que como en todo les contaba que hay puntos extremistas, creo que hay muchos argumentos allá afuera que carecen de fundamento, hay mucho que se le dice a los niños, hay mucho que se dice sobre lo que la iglesia ha dicho respecto al Halloween, que no es cierto, pero también hay mucha ingenuidad, mucha tibieza por parte de muchos católicos, mucha falta de formación real, y ese es el objetivo de videos como este. De nuevo, gracias por haberle dado clic. Te recuerdo que nos ayuda un montón si te suscribes, si activas la campanita de notificaciones, si comentas, si compartes. Eso nos ayuda a mover un montón el canal. Desde ya les pido disculpas porque sé que he estado un poco desaparecida de acá. Les debo varias lecciones, les debo varios videos. Espero, si Dios quiere, poder compartirles todo lo que ha estado pasando de este lado. Pero gracias por seguir súper fieles apoyando el canal. Y pues nada, seguiremos en forma si Dios lo permite. Han habido muchos viajes, muchos retiros, pero aquí estamos y vamos a entrar ahora sí de lleno con el tema del Halloween. ¿Por qué? Me parece a mí súper importante. De hecho, para los que vieron mi testimonio, no sé si han visto la primera parte del testimonio, uno de los momentos importantes de mi conversión, de hecho, fue un 31 de octubre, que me movió precisamente a buscar algún tipo de asesoría espiritual y a preguntarme por qué yo estaba sintiendo lo que estaba sintiendo esa noche. Al no salir a pedir dulces, creo que fue la primera vez que yo no celebré Halloween. A mí me encantaba disfrazarme, me disfracé de todo, de Blancanieves, de Caperucita Roja, de Diabla, mejor de que no me disfracé. Y era como una celebración bastante común, social, de fiestas, de cosas chéveres, a donde vamos a ir a la fiesta de Halloween de la facultad, o de tal restaurante, o de tal discoteca. Y a medida que iba empezando como en este encuentro con el Señor, pues me empecé a preguntar qué había detrás de las cosas que yo hacía. Y fue el primer año en que yo decidí no salir, no ir de fiesta, no disfrazarme, y me quedé en casa preguntándome, bueno, si yo no estoy haciendo eso, uno, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, tiene que haber una razón de peso. Y dos, si no estoy allá, ¿en dónde debería estar? Es decir, el lugar del cristiano es simplemente no celebrar Halloween y quedarse en su casa haciendo lo que siempre hace, ¿o no? ¿Cuál es el propósito? Y ahí empecé a preguntarme, empecé a cuestionarme, empecé a leer, y esta charla, de hecho, yo la he dado en muchos otros lugares a donde me han invitado, pero quiero sintetizarla un poquito, hacerla un poco más corta y sintetizarla en un video para ustedes, para que se puedan llevar algo, algún indicio de qué puede estar detrás de la invitación de los cristianos, para los cristianos sobre todo, de no celebrar esta fiesta. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. Cuando nosotros queremos asentar una posición o responder al por qué no entramos o incurrimos en ciertas prácticas que son mundanas, ¿por qué no lo hacemos? Porque se hace mucho daño cuando empezamos a repetir a diestra y siniestra que todo es pecado, o que va a venir Satanás a llevárselos o a poseerlos, o que es pecado mortal, o que están entrando en un rito de brujería mundial. Nada de eso es cierto. Ni es pecado mortal, ni la iglesia se ha pronunciado al respecto. Y creo que a veces hacemos más mal que bien cuando empezamos a dar argumentos sin sentido y sin fundamento, porque al menos a mí, y hablo por mí, que no era practicante, me hubiese encantado que cuando pregunté al respecto me hubieran dado realmente razones de peso que me ayudaran a mí a despertar la conciencia y a entender y a cuestionarme cosas, y no simplemente estos mitos urbanos religiosos que son más religiosidad popular que fe real, en donde te dicen un montón de cosas que no tienen sentido versus todo lo que te ofrece el mundo, en donde sí te lo van a vender de forma muy atractiva. Entonces, por un lado, importante que nos formemos, importante que no le estemos llamando pecado ni que estemos hablando en nombre de la iglesia cuando no es así. Pero por otro lado, no es raro ver a muchos cristianos, a muchos católicos que son o ingenuos o que caen en una ignorancia culpable, porque la formación está ahí, o que de alguna manera entran en tibiezas y dicen, claro, yo soy cristiano, soy católico y defiendo mi fe cuando me conviene, pero en el momento en que me tocan mi diversión, en el momento en que me tocan las fiestas que a mí me producen placer, en el momento en que me toca hacer una posición o asentar una posición frente a mis amigos o a mi familia y perder de alguna manera la buena fama o lo que la gente piensa de mí, ahí sí ya no soy tan cristiano y ahí sí los demás son un montón de exagerados, ¿cierto? Y creo que les subí un reel en Instagram al respecto, pero a la iglesia y al Señor no le sirven cristianos tibios ni a medias, porque para tener cristianos paganos o paganizados, mejor tener ateos y los evangelizamos de ceros, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que hablemos de esto. Y lo primero que yo quisiera decirte, porque hay muchas cosas que te diré en este video, pero lo primero que quisiera decirte es que Halloween no es una fiesta cualquiera.
Es súper ingenuo y de nuevo también en parte ignorancia creer que nosotros celebramos cosas por celebrarlas y que lo que nosotros hacemos como sociedad, como cultura, como familias y como personas no tiene ningún sentido, ningún significado. Todo lo que nosotros hacemos está marcado por un significado y todo lo que nosotros celebramos socialmente, familiarmente, culturalmente, tiene un trasfondo detrás. Que tú no lo quieras conocer es otra cosa, pero claro que lo tiene. Así como la Navidad es una fiesta que precisamente celebra algo, es decir, significa algo, la Pascua es una celebración social, cultural. Incluso hay fiestas de Pascua, pero significan algo, es decir, hay una significación, un significado detrás de la celebración propia de la Pascua. Y así con la cantidad de fiestas que nosotros podemos tener, como los festivos, que aunque tú no creas en los santos, pues no vas a trabajar, es exactamente igual con Halloween. Es un tiempo en el que se celebra algo, hay una significación detrás. Y conocerla es importante. ¿Por qué? Porque así como las personas que no creen en Jesús son muy incoherentes al celebrar Navidad, tampoco podemos decir que estas personas al participar de celebraciones de Navidad están alabando a Dios, ¿cierto? No podemos decir que una persona que es agnóstica o que es atea y vaya a una novena porque es un evento social, está entrando en una celebración religiosa, cultural y que le significa, pues hagas parte de ese tipo de celebraciones. ¿Qué hay detrás del Halloween entonces? Lo primero es irnos o remontarnos a los principios de esta fiesta. Todo tiene su principio, ¿no? Y en el principio del Halloween nosotros vamos a irnos un poco hacia la Europa céltica para entender cuál era ese contexto de ese primer Halloween o lo que se entendía antes del nombre de Halloween, que era la famosísima fiesta celta del Samhain o Samhain. En las fuentes historiográficas y en la literatura grecorromana encontramos algunos indicios desde la Edad de Hierro de cómo eran las celebraciones del famosísimo Samhain, que se daban especialmente en la Europa céltica, como les contaba, en Gales, en Irlanda y en las Islas Británicas, entre otros lugares en donde se empezaron a asentar ciertas comunidades que tenían un lenguaje particular, una cultura particular y unas prácticas particulares religiosas. Y esto es súper importante. El Samhain tiene un contexto especialmente religioso. Y a propósito, te voy a dejar aquí en la descripción del video toda la bibliografía que yo usé, los autores, los libros y los textos a donde puedes ir a revisar toda la información que yo te estoy dando en el video. El Samhain era entonces una fiesta religiosa pagana en el contexto espiritual politeísta en el que vivían los celtas, según el calendario que a ellos los regía, que además estaba bastante influenciado por la rueda del año. ¿Cómo vivían el calendario los celtas? Ellos dividían, aunque tenían 8 grandes fiestas durante el año, dividían el año en 2 principales momentos. El momento de luz y de vida, que era la mitad del año, y la otra mitad del año, el momento de oscuridad, el momento en donde se acababa el verano, el momento más oscuro del año, y en cada uno de estos 2 momentos adoraban a un dios particular. Belenus es el dios de la vida, el dios del sol al que adoraban en la primera mitad del año, especialmente el 1 de mayo. Y tenemos a Samhain o Samhain, que era el dios de la muerte al que adoraban el 31 de octubre. ¿Qué ocurría? Que para ellos el día iniciaba la víspera, es decir, desde la tarde anterior. Y por eso este contexto del Samhain como una fiesta tiene varias implicaciones dentro de las culturas celtas. El primero es que se celebraba especialmente esto, el fin del periodo de luz del año, el fin de la época de las cosechas y la entrada de la parte más oscura del año, de la época más oscura del año. Y por eso el primer día de esa época oscura era el 1 de noviembre y lo empezaban a celebrar desde la víspera anterior, es decir, la noche del 31 de octubre. ¿Qué creían además? En el contexto esotérico en el que se movían los sacerdotes celtas, que son los druidas, nosotros vamos a encontrar en la literatura que habla de los druidas y de las prácticas religiosas que tenían y de los encuentros esotéricos que celebraban durante la famosísima fiesta del Samhain. Para ellos era la noche en que el velo entre la vida espiritual, el mundo espiritual y el mundo material se caía. Y en ese momento venían todos los muertos a habitar, a caminar entre los vivos. Ahí nos estamos jugando varias implicaciones sobre lo que nosotros creemos que es el ser humano, la visión antropológica del ser humano y las postrimerías cristianas, que es lo que creemos que ocurre después de la muerte. Bueno, estas culturas celtas creían que después de la muerte se reencarnaba, y esto es una constante en todos los relatos de los sacerdotes druidas o de la casta sacerdotal druida, era la creencia firme en la reencarnación, que creían que habían almas que dependiendo de cómo se hayan portado en la tierra, reencarnaban como monstruos, hadas o duendes, y habían otros que eran sus seres queridos que simplemente venían esa noche a visitarlos. Por lo tanto, entraban entonces en ciertas dinámicas. Para recibir a sus seres queridos muertos, ellos les preparaban comida.
y para prepararles esta comida ellos iban de casa en casa o pidiendo o recibiendo comida para sus propias mesas. Y ahí nosotros empezamos a ver algunos pequeños antecedentes de este trick or treat, que luego veremos cómo ocurría en las fogatas, porque también hacían hogueras gigantes en las montañas o en las colinas. Los sacerdotes druidas de estas aldeas hacían unas hogueras gigantes y dejaban las casas sin luz. Se prohibía que dentro de las casas hubiesen lámparas o fuegos encendidos, precisamente lámparas de aceite, porque ellos no querían llamar la atención de los monstruos que reencarnaban esa noche. Entonces, a los familiares iban y les preparaban algunas mesas o picnic en los cementerios como para volver a encontrarse con ellos, y precisamente por eso entraban en prácticas de brujería y de esoterismo para poder entablar comunicación con sus seres queridos fallecidos. Y por otro lado, se disfrazaban de hadas, de duendes y de monstruos para, según la creencia que ellos tenían, poder escabullirse o digamos que ocultarse de la reencarnación de estos monstruos que sí pasaba por el mundo material durante esa noche. ¿Qué otras cosas ocurrían durante la noche o la celebración del Samhain? Que de nuevo tenemos relatos también, hay unos que dicen que al principio llegó a durar hasta 6 días. Lo que sí es claro es que la mayoría de las veces la celebración del Samhain duraba 3 días y 3 noches, empezando el 31 de octubre, pero se celebraban muchísimos sacrificios humanos que llevaban a cabo para adivinar el futuro. Entonces, tenemos varios relatos historiográficos, de hecho yo tengo uno aquí que se los voy a leer, del historiador Cornelio Tácito, que llega a decir en uno de sus escritos que los druidas, celebrando el Samhain, consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres, o sea, los y en las entrañas de esas personas que mataban, sobre todo de niños, porque entregaban lo más sagrado que tenían a estos dioses en los que creían. Ellos buscaban la adivinación del futuro, daban gracias y por eso ofrecían sacrificio por la cosecha. Recuerden que están celebrando el fin de la cosecha, y dicen que a la mañana siguiente, entre las cenizas de los animales, de los alimentos y de las personas que sacrificaron, especialmente niños, buscaban entre las cenizas de estos sacrificios leer el futuro de lo que les deparaba durante la época o la siguiente época oscura del año, y prever lo que le esperaba a los sembradores durante la siguiente época de cosechas. Que es muy fuerte aquí, que incluso cuando empiezan a llegar las legiones romanas a todas estas islas británicas, empiezan a prohibir varias de las tradiciones propias del Samhain por la brutalidad y la crueldad de los sacrificios humanos y los sacrificios infantiles. Yo les mencionaba que era lo que ocurría con estas grandes hogueras, pues que no solamente se sacrificaban personas, sino que obviamente se daban todo tipo de sacrificios y se iba de casa en casa recolectando las cosas que se iban a sacrificar. Y ahí es donde nosotros tenemos uno de los grandes antecedentes del trick or treat o del dulce que se pide de casa en casa. Eso también tiene, digamos que una evolución histórica y luego una evolución comercial y luego lucrativa, porque hoy se ha vuelto, digamos que una fiesta un poco más comercial, pero sí tiene un antecedente que es bastante turbio, negro, oscuro, peligroso. Que podría contarles muchas más particularidades que se relatan en la historia sobre la fiesta del Samhain, su contexto, su significado y demás. Ustedes pueden ir ahí a leerlo. Lo único que yo quisiera que les quede claro en este video es, uno, el Halloween sí tiene un antecedente histórico y tiene una significación propia en sus orígenes del Samhain, y es una connotación espiritual. Si una celebración tiene una connotación espiritual, sus efectos también serán espirituales. Si bien la cultura celta era politeísta, hay una implicación profunda que nosotros como cristianos sí deberíamos repensar a la hora de analizar este tipo de celebraciones, y es estas culturas, estos grupos por años, por siglos celebraron una noche o 3 noches en honor al dios de la muerte Samhain o Samhain. Y nosotros sabemos que no hay zonas grises. ¿Qué es lo que nosotros, les recuerdo para los que no lo saben, creemos sobre la vida después de la muerte? Nosotros creemos que el alma es inmortal y el alma humana es eterna. Y dependiendo de lo que el alma haya elegido durante su vida, si eligió servir y alabar a Dios, ese será su fin eterno. Vivir en, por y para Dios, alabándolo eternamente en la plenitud de la gloria y la felicidad. Pero que aquellos que voluntariamente decidieron en vida abstenerse de su vocación de amar al Señor, no pueden esperar una eternidad en Dios, que es el bien y la bienaventuranza y la felicidad, sino que voluntariamente se condenan a estar fuera de la presencia de Dios, que es el sentido mismo del infierno. El infierno no como un lugar, sino como un estado del alma, un estado de completa y eterna ausencia de Dios. Y si Dios es la luz misma, es la condena propia
de estar sin luz eternamente. Si Dios es el bien, es la ausencia del bien eternamente. Si Dios es la plenitud, es la ausencia de plenitud eternamente. Y si Dios es amor, es la ausencia del amor eternamente. Y por eso es el estado insoportable de condenación. Y entonces, en ese estado de cosas, entendemos el concepto que por misericordia de Dios nos ha sido revelado del purgatorio. Y es ese estado del alma en donde se le permite, si no murió en pecado mortal, purificar sus pecados como alma humana para poder entrar luego de una purificación a la presencia de Dios en la bienaventuranza. No reencarnamos, no venimos pidiendo favores, no le jalamos las patas a nadie. Las almas del purgatorio, si nosotros tenemos algún relato especialmente a los santos que les ocurrió tener visiones de las almas del purgatorio, no es que estuvieran deambulando por ahí, no es que estuvieran perdidas porque no pudieron de alguna manera transitar hacia la otra dimensión. No. Es que recibían un permiso especial de Dios para presentarse a estos hombres y mujeres santos y pedirles oración. Era el único objetivo y por eso nosotros oramos por la iglesia purgante, por todos aquellos que aún están en la purificación de su alma para ir al encuentro eterno con Dios y poder descansar. Todas las demás manifestaciones paranormales que se pueden evidenciar aquí, en el plano en el que nosotros estamos, no son manifestaciones de almas humanas. ¿Qué son entonces? Son espíritus caídos. Son ángeles creados por Dios que voluntariamente, así como el ser humano, tuvieron también su tiempo de prueba y se nos relata en la escritura cómo Luzbel, Lucifer, decidió desobedecer a Dios. Voluntariamente decidió alejarse de la presencia de Dios y dijo, no serviré. Y 3 partes de los ángeles del cielo decidieron irse con él. Ahí ustedes pueden estudiar todo lo que quieran sobre demonología, está toda la tradición teológica y bíblica al respecto y todo lo que la iglesia nos ha dicho al respecto, pero sí hay un ser que fue creado por Dios que voluntariamente decidió contradecir el plan de Dios. Y todos los demás ángeles caídos que nosotros llamamos demonios. Todas las demás manifestaciones, y ustedes pueden leer, de hecho aquí aprovecho que estamos en especial de Halloween para recomendarles uno de los podcasts que a mí más me ha gustado de una sana teología y una muy buena demonología, en un podcast que está liderado por un sacerdote muy bueno, exorcista. Está en inglés, no sé si hay alguno así en español, pero si ustedes conocen podcast con buena doctrina, me encantaría que lo comenten aquí. El que yo les voy a recomendar se llama The Exorcist Files, los archivos del sacerdote. ¿Qué? Los archivos de un exorcista. Pero está en Spotify, al menos ahí lo escucho yo. Y él te presenta casos que él mismo ha llevado y analiza teológicamente, bíblicamente lo que ocurre alrededor de ciertas manifestaciones, sea una tentación, una infestación, una obsesión, una posesión en el peor de los casos, cuando sí y cuando no, qué implica y todo lo que la iglesia nos ha enseñado al respecto. Súper interesante. No les recomiendo escucharlo en este tiempo porque sé que a algunos les puede dar miedito, pero en serio uno aprende un montón. ¿A qué voy con todo esto? Y es a que nosotros no podemos seguir ingenuos por la vida pensando que da lo mismo creer en lo que tú creas. Yo puedo no creer en el sol, pero el sol no deja de estar ahí porque yo no crea en él. Yo puedo no creer en la lluvia, pero la lluvia no deja de mojarme así yo no crea en ella. Yo puedo no creer en Satanás, yo puedo no creer en los demonios, yo puedo no creer en la vida eterna, pero eso no significa que la verdad deje de ser verdad porque tú no quieras participar de ella. Te implica, te afecta y lo quieras o no, tú haces parte de la realidad. Elijas reconocerla o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo tipo de manifestaciones que se pueden dar a nuestro alrededor y de adorar a otros dioses según el poco conocimiento que se tenía en esta época y en estas culturas que no habían recibido la verdad o el anuncio de la verdad, pues no podemos dejar de reconocer que todas las invocaciones esotéricas, espirituales, de brujería y religiosas que se daban en el contexto de estas fiestas son invocaciones a demonios. Tú no puedes decir, no, esta cultura adoraba al dios Samhain o Samhain, que entendían como el dios de la muerte, le daban sacrificios, mataban a sus hijos, desmembraban a sus bebés y los tiraban en una hoguera para adorar al dios de la muerte, pero porque no sabían, eso no tiene nada de malo ni tiene ninguna implicación. De hecho, una de las cosas más interesantes que yo he aprendido, o que más bien he reconocido, porque es bastante obvio si lo piensas, es que los mismos demonios que están atacando hoy a los seres humanos son los mismos demonios que estaban hace 2500 años. Entonces, en cada cultura, en cada momento histórico, siempre lo que han buscado es la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque no pueden tocar a Dios, porque no pueden acabar a Dios, porque lo que más odian es a Dios. Y al no poder tocarlo por ser Dios mismo,
lo que tocan es la imagen de Dios en nosotros, que somos lo que más ama a Dios. No te puedo tocar a ti, pero puedo matar tus hijos y te los puedo arrebatar, si ellos se dejan. Y por eso, todo esto y toda decisión espiritual necesita el concurso de la voluntad. Con conocimiento o sin ella, de nuevo, ocurre muchísimo en estos casos de posesiones o de infestaciones demoníacas de niños jóvenes que jugaban la Ouija o que juegan estos juegos espirituales como la Ouija u otros, que dicen, bueno, yo no tenía conciencia, yo no creí que eso fuera verdad, pero la posesión no deja de ocurrir en los casos en que ocurre, que son muy pocos, no deja de ocurrir porque tú no quisieras. Participaste voluntariamente del acto y eso basta. Ojo, yo no estoy diciendo que celebrar Halloween tenga esas implicaciones. Te quiero explicar qué es lo que ocurre cuando nosotros entramos en contextos espirituales llenos de ignorancia y desconocimiento, pero en donde sí vamos a tener que asumir las consecuencias de estas puertas espirituales que se abren. A medida que el cristianismo llega a evangelizar estas comunidades paganas, empiezan a emplear un recurso que hasta el día de hoy sigue siendo vigente y necesario en la iglesia, que es la inculturación del evangelio. Tú no puedes llegar a un lugar y borrar absolutamente con toda su cultura, borrar su identidad para imponer el evangelio. ¿Qué es lo que hacen? Inculturizan la verdad del evangelio al entendimiento propio de ellos, cambiando aquellas tradiciones y aquellas prácticas que contradigan el evangelio mismo. ¿Se acuerdan que les hablaba de que dividían el año en dos y adoraban al dios de la vida, Belenus, el 1 de mayo? Entonces, el primer antecedente que nosotros tenemos de un intento de cristianizar el Samhain lo da el Papa Bonifacio IV en el siglo V, en donde intenta cambiar la dinámica del Samhain y les dice, ok, vamos a mover la celebración del Samhain para no celebrar al Dios de la muerte, sino al Dios de la vida, evangelizándolo respecto a cuál es el Dios de la vida, intentando cambiar la celebración al 13 de mayo y diciéndoles, vamos a celebrar la victoria del Dios de la vida en los vivos y en los que aún después de haber muerto siguen estando vivos. No es reencarnación, es la promesa anticipada de la resurrección, que es lo que nos espera. Celebraremos entonces a todos los santos y a los mártires, a los que dieron la vida por el Dios de la vida. Y ahí fue, digamos, que el primer intento. ¿Qué pasó? Pues no funcionó. No funcionó porque son prácticas que están muy arraigadas dentro de la religiosidad popular de estas culturas, que piensen que eran culturas propiamente religiosas. No eran culturas como nosotros lo pensamos ahora, incluso como lo vivimos, que celebraban por celebrar, que bailaban por bailar, que se vestían por vestirse. Tenían implicaciones profundas en la identidad de un pueblo o de una cultura como era la de los celtas. Segundo intento entonces que hace la iglesia. El Papa Gregorio III en el siglo VIII vuelve a mover la celebración a la época del fin de las cosechas, pero les dice, vamos entonces a celebrarlo como el 1 de noviembre, día de todos los santos, en honor al Dios de la vida, los que triunfaron sobre la muerte y permitieron que Dios los santificara, y el día siguiente vamos a celebrar el Día de Todos los Fieles Difuntos, 2 de noviembre. Es decir, esto es muy importante, el sentido y la connotación de cada una de las fiestas litúrgicas que nosotros celebramos hoy. Día de Todos los Santos, la victoria de la iglesia triunfante, de la iglesia que literalmente nos precede en la recepción de las promesas que hemos recibido. Aquellos que ya lo lograron, nos dirá la Escritura, aquellos que se vistieron con las túnicas blancas, que se bañaron con la sangre del Cordero, que están a los pies del Cordero disfrutando de las promesas. Eso celebramos el 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre celebramos a la iglesia purgante. Oramos como iglesia en esta comunión de los santos por todos aquellos no que están estancados en una dimensión donde no han podido todavía llegar, sino que están purificando dolorosamente sus almas precisamente para poder entrar en la plenitud de Dios. Y es nuestro deber como iglesia militante que estamos acá, rezar por ellos. Todos somos una misma iglesia, cada uno en el estado en donde está, pero somos comunión. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque este intento, aunque luego fue, digamos que un poco más ampliado por Gregorio, el Papa Gregorio IV, digamos que fue lo que a nosotros nos permite hoy celebrar las fiestas que celebramos y explica por qué si empezaron a proponer la celebración del 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, se empezaba la víspera, según también el calendario romano. El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre, All Hallows Eve, en inglés, o sea, la noche de todos los santos. La víspera de evening será la víspera del Día de Todos los Santos. All Hallows Eve se empezó a traducir al anglosajón como Halloween, All Hallows Eve. Tiene un contexto pagano y religioso en sus orígenes en el Samhain
y tiene una resignificación dentro de la evangelización cristiana como la antesala o la víspera de la fiesta de Todos los Santos, que para nosotros es una celebración no solo religiosa, sino con implicaciones profundamente espirituales. A través de los inmigrantes británicos e irlandeses que empezaron a llegar a la Nueva Inglaterra, o sea, a Norteamérica, nosotros empezamos a ver otra forma del desarrollo de estas celebraciones y cultos paganos dentro de la cultura americana hasta lo que tenemos hoy, que es prácticamente la comercialización grotesca de la fiesta del Halloween, que solamente en el 2023 recaudó el tope de 12.3 millones de dólares la noche de Halloween en Estados Unidos, que la hace una de las fiestas más lucrativas no solo del año, sino del mundo. Todo lo que esto implica con los excesos propios de estas fiestas, con el auge del licor, el sexo, toda la cantidad de desenfreno que se da, y también con el incentivo a la compra desenfrenada y al consumismo, que para nada corresponde con la coherencia de vida de un cristiano, ¿no? Ahora, desde finales del siglo XIX, nosotros vamos a ver en la historia un reavivamiento o un resurgir de estas prácticas wiccanas, ya les explico qué es eso, y celtas con nuevas religiones neopaganas que se autodenominan los neoceltas o los wiccanos de la nueva modernidad. La Wicca es una religión neopagana popularizada a partir de 1954 por el británico Gerald B. Gardner, que es prácticamente un renacimiento de la antigua religión de la brujería, así lo dicen ellos, así lo reconocen, así lo afirman públicamente. Se dedican a prácticas esotéricas y a muchas otras concepciones antropológicas y espirituales absolutamente contrarias a la vivencia de la fe católica. Entonces, de nuevo, estamos relacionando, porque a esto vamos, con que estas nuevas religiones neopaganas, celtas y wiccanas hablan del Samhain, 31 de octubre, como un resurgimiento de ese antiguo Samhain, hoy llamado Halloween, que para ellos es el año nuevo wiccano, el año nuevo celta y, ojo ahí, el año nuevo satánico. Y ahí incluimos a otro referente importante. Importante para efectos del video y para entender el tema, no importante en la historia ni en la vida porque es un loser, pero aquí importante hablar de Anton LaVey, el padre o el fundador del satanismo moderno, que en la fundación de su nueva religión que adora a Satán, él lo que dice es que una de sus 3 grandes fiestas dentro de esta religión es precisamente la noche de Halloween, por distintas razones. De nuevo menciona la celebración del Año Nuevo del Samhain, Año Nuevo wiccano, Año Nuevo en la brujería germánica, que lo relacionan muchísimo con la fiesta de Walpurgis, aunque la celebren en otra fecha. Pero él dice sobre todo que es la gran fiesta luciferiana porque es una noche de triunfo, en conmemoración a la gran división que vivió la Iglesia Católica, que reconocen ellos es la fundada por Jesucristo, de nuevo conmemorando el cisma que empezó un 31 de octubre de 1517 con las famosas 95 tesis que colgó Martín Lutero y que generaron como consecuencia el cisma o la división, la fractura de la Iglesia Católica con la nueva religión fundada por Martín Lutero y todo lo que se ha venido desarrollando a partir de ahí. Tanto religiones paganas celtas como las neopaganas de distinta índole, como las religiones esotéricas y de brujería, como las Wicca o los Walpurgis o las brujerías anglosajonas, como el satanismo moderno reconocen la noche del 31 de octubre como una noche de triunfo del mal sobre el bien, celebran la ruptura del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, celebran la división entre los cristianos, celebran la conexión o comunicación con espíritus, demonios esa noche, hacen múltiples rituales y de eso hay bastante recopilado, tanto en testimonios de personas como en evidencias que hay ahí, las pueden buscar, no es el objetivo de este video, pero lo que ocurre alrededor de las prácticas satánicas pues también es innegable, ¿no? Yo ya les he hecho la salvedad de que no por celebrar o estar en una celebración social, pues tú estás implicado en un culto religioso, satánico y demás, pero hombre, si te llamas cristiano, y este video es para los cristianos, ¿tú qué haces celebrando una fiesta con tales connotaciones, con un contexto así y con unas implicaciones espirituales así? Y de nuevo aquí van algunas cositas que me parecen interesantes. Primero, en la mayoría de los países, en esta noche se prenden las alertas respecto a la desaparición de niños y de mujeres embarazadas. Aquí en Colombia la Policía Nacional usualmente lo habla y aunque hay muchos factores de por qué las personas malas pueden aprovechar fiestas como esta para robarse niños, es importante entender todos los testimonios de personas que han salido de sectas satánicas, de prácticas de brujería, en donde dicen que desde varios meses antes de la noche del 31 de octubre tienen que hacer sacrificios humanos y por eso embarazan mujeres para que esa noche entreguen a sus bebés recién nacidos para sacrificarlos
al dios de la muerte, que de Dios no tiene nada, pero el pobre payaso quiere que le sacrifiquen seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros brutos lo hacemos creyendo que nos va a dar todo lo que nos promete cuando es falso y nunca lo ha hecho. Pero pues si hay personas que se adhieren a esas religiones satánicas o de brujería o de esotería, cuando esta noche, y esto es creo que de las cosas más importantes, no es una noche cualquiera y no es una noche común, es una noche de batalla espiritual. Siempre estamos en batalla espiritual. Nos lo dirá San Pablo en Efesios 6:12. Importante que lo recordemos también porque nos lo recuerda en las Escrituras. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Él no dice los espíritus que vagan, pobrecitos por ahí. No. A las almas creadas a imagen y semejanza de Dios, por ellas oramos. Pero los espíritus del mal son los que están aquí. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Es decir, aquellos que creemos en el Dios vivo, el Dios de los vivos, estamos llamados a entrar en batalla espiritual. No solo en el día malo, no solamente en una noche como esta, sino siempre. Y a ser conscientes de que hacemos parte de una lucha espiritual que nos implica a cada uno de nosotros. Dice, en pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Yo sé cómo suena esto en este contexto, pero yo creo que todos los que estamos en pie de lucha lo podemos ver. Yo estuve en el convento y realmente los ataques espirituales las noches antes del 31 de octubre y las 2 noches siguientes eran brutales. No me creerían todo lo que yo les cuento y no es el propósito del video, pero sí hay una actividad espiritual bastante grande. ¿A qué estamos llamados nosotros entonces? Si esta es la noche en donde más sacrilegios se cometen. Hoy yo estoy grabando este video, hoy viernes 25 de octubre, y fue noticia mundial que en Atlanta una iglesia satánica ofreció públicamente una misa negra diciendo públicamente que habían robado una hostia consagrada, o sea, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que la iban a profanar, y estaban cobrándole a la gente para entrar y ver cómo profanaban el Santísimo Sacramento. Y no es una. Millones de sacrilegios se cometen esta noche en el mundo entero. De hecho, yo conozco a varias personas que han salido de sectas satánicas, pero a una en particular, aquí en mi ciudad, estuve con él, organicé varios talleres con esta persona. Él estaba detrás de cámaras, y él me decía que en su juventud entró a una secta satánica aquí en la ciudad de Bogotá y me dijo con nombre propio la iglesia a donde los mandaban. En esta parroquia nos mandaban a nosotros porque el sacerdote no cuidaba bien cómo se repartía la Eucaristía y por eso nosotros podíamos comulgar de cierta manera porque le daba más o menos igual al padre, con el respeto del testimonio y no diré quién es. Nos llevábamos todas esas hostias consagradas y las guardábamos para el 31 de octubre y, ojo con lo que voy a decir, orinaban encima de las hostias, defecaban encima de ellas, tenían relaciones sexuales encima de las hostias y las profanaban de todas las formas posibles. Si ellos profanan una hostia consagrada, no lo que reparten las iglesias evangélicas como el cuerpo y la sangre de Jesús, no reparten cualquier pancito, ¿por qué entran a iglesias católicas? Porque tienen que robárselas ya consagradas. Es porque ellos saben quién es el que está ahí. ¿Cómo es que ellos se preparan para profanarlo sabiendo quién está ahí? Y tú y yo, que hemos sido bautizados en su nombre, para amarlo a Él, para servirlo a Él, para ayudarle a Él a reparar por el mal que recibe en su cuerpo, en su iglesia, en los inocentes. Estamos en una noche como estas bailando y disfrazándonos y pidiendo dulces. Y este es el mensaje final de mi video. Para mí el Halloween no se trata de lo que yo no puedo hacer porque es pecado y me voy a condenar. El Halloween para el cristiano se trata de lo que yo estoy llamado a hacer esta noche. Es una noche en donde mi Dios, el Dios que me dio la vida, el Dios que yo amo, está siendo profanado en su Eucaristía, en su presencia eucarística, en su iglesia, en sus ministros, en sus hijos, en sus niños. ¿Qué hago yo celebrando mientras debería estar a sus pies, adorando y reparando? Y lo dice la Escritura. Ojalá fueras frío, pero si eres tibio te escupiré de mi boca. De nada te sirve andar compartiendo en Instagram, en Facebook, en historias, que todo es satánico, que nos vamos a condenar, que los cristianos no celebran Halloween. Si esas noches te quedas en tu casa rascándote el ombligo, comiendo y bebiendo como si nada estuviera pasando en la comodidad de tu vida. Si tú eres cristiano, tú debes saber cuáles son las implicaciones de llamarte por ese nombre
y de estar a los pies del que te dio ese nombre que es Cristo. Yo los invito de nuevo a que lo revisen, léanse la bibliografía, busquen testimonios, también pregúntense qué es lo que ha dicho la iglesia, porque es importante que sepan que la iglesia nunca ha dicho que disfrazarse esté mal. Se trata de a qué estamos llamados en una noche como esta. Hay muchas invitaciones alrededor de todas las diócesis de vigilias que hacemos, organizamos, participamos los cristianos esa noche ante el Santísimo Sacramento. Yo te invito a que revises cuáles son las vigilias en tu ciudad. Mapi, yo trabajo y no me puedo quedar porque este año 2024 Halloween cae un jueves. Yo sé que no nos podemos quedar hasta las 6 de la mañana como lo hemos organizado en otros momentos, que es un fin de semana, pero yo te invito a que estos días redobles oración. Si tú eres un cristiano fiel que busca seguir al Señor, se redoblarán las tentaciones. Él quiere que caigas, y no solo quiere que caigas, quiere distraerte, quiere ocuparte, quiere cansarte. Redobla oración en estos días, rosario sin falta, coronilla de la misericordia, ve a misa todos los días si puedes y comulga en reparación por los sacrilegios. Te voy a dejar aquí abajito una oración de reparación que se le dictó a los pastorcitos de Fátima, que es espectacular. Mucho San Miguel Arcángel, ese fue el que le gritó a Satanás, ¿quién como Dios? La humildad de uno de los ángeles más pequeños lo hizo el jefe de la milicia celestial y está ahí para nosotros, para cuidarnos, para defendernos y defender la gloria de Dios en nosotros. Para los que están en Colombia y en la ciudad de Bogotá, hay 2 vigilias que les quiero recomendar. La primera es el jueves en la parroquia Santo Domingo Sabio. Con la Eucaristía empezamos a las 6 de la tarde con varios grupos de jóvenes, incluidos nosotros en Somos Suyos, y también la vigilia de Fruto del Madero, que será en el convento de Santo Domingo a las 6 de la tarde también, y las 12 acaban hasta las 12 de la noche, porque al otro día hay que madrugar. Si tú dices no puedo vamos a parar tanto porque al otro día trabajo, el video porque ya es... Y el 1 de noviembre. En realidad es un video que se hizo el año pasado, entonces no hay esas vigilias, pero la idea de nosotros es que ahorita va a venir el Santísimo y vamos a hacer oración nosotros. Un punto que ella no tocó y que yo quisiera complementar y que de verdad que es algo que pues que yo he tenido discusión con personas inclusive dentro de la comunidad, o no discusión sino, pongámoslo más bonito, discernimiento, y es lo que les decía. Bueno, nosotros como papás, ¿qué hacemos con nuestros niños? Mi niño se va a traumatizar si yo no lo disfrazo, si yo no lo hago, o sea, si yo no lo hago parte de esto que está haciendo todo el mundo. Y a lo que los quiero invitar yo a todos es a entender que primero nos ubiquemos en lo que nos invita pues Dios a través de esta charla, y es que nosotros tengamos como una radicalidad de decir, todo lo que yo celebro, todo lo que yo vivo, de hecho, lo tengo que vivir con un sentido. Si no hay un sentido detrás, pues no lo vivo, así de fácil, ¿sí? Yo no, es decir, por ejemplo, ¿por qué José Luis juega fútbol? Pues porque hacer deporte es bueno, porque es el deporte que, dentro de los miles de deportes que pueden ser buenos para mi cuerpo, el que más me agrada. Esa es una decisión, pero detrás de eso, pues hay algo bueno. ¿Por qué no tomo licor, por ejemplo? Entonces, ¿tomar licor es pecado? No, no es pecado, pero me puedo emborrachar. Asimismo, entonces a mí no me gusta, por ejemplo, la cerveza, me gusta, por ejemplo, el vino, pero digamos que científicamente está demostrado que esto ya empieza a hacer daño a la salud, como otras cosas. Entonces uno empieza a decir, yo quiero vivir una vida con sentido. No solamente eso, sino que nosotros, al ser voz de Dios, sobre todo los que somos líderes y servidores, nos volvemos simplemente un ejemplo para que otros sigan. Y ustedes que son papás, ustedes van a ser el ejemplo de que sus hijos pues vivan eso. Yo, por ejemplo, puedo decir que nunca vi a mi papá borracho, ni lo vi nunca llegar borracho, y ese fue un criterio para que para mí el alcohol, y creo que para mi hermana también, sea una cosa en la que pues no nos metemos. Lili no me ve llegar borracho, ni pues espero que si Dios me regala hijos, pues nunca pase eso, ¿sí? Ni drogado, ni en estas cosas, porque nosotros vivimos en el sentido. El llamado que les quiero hacer a todos es decir, oiga, venga, yo no voy a hacer nada sin sentido, porque mucha de la trampa del enemigo es, esto es una fiesta súper inocente, son niños pidiendo dulces, pero yo creo que el criterio es no pedir, pues no hacer nada sin sentido. Ahora voy con lo de la formación de los niños. Los que tenemos hijos, una cosa es tener unos hijos sin mirar a Dios y sin mirar nuestra fe, y otra cosa es tener nuestros hijos con la visión de Dios y con nuestra fe. La gran pregunta es, ¿para qué Dios te dio hijos?
Y miren que con lo de la cultura o con lo del lobby LGBTIQ+, de lo que se desvirtúa mucho en las leyes que se están poniendo es, los hijos son para mí. Entonces los homosexuales dicen, yo para qué tengo hijos, porque para mí, para completarme a mí. Y esa no es la visión cristiana. Tú no tienes los hijos para ti mismo. De hecho, yo he tenido en el ministerio, y no solamente yo, en el ministerio hemos tenido que ayudar a muchas personas que cogieron sus hijos para... Ya la viejita está de 28, 30, 35 años y es que es mi hijo. Espérate un momento. Nunca fue para ti, para que fuera tuyo. Al contrario, tú tenías una misión con ese hijo. Y ahí voy a algo muy clave y muy importante. Que todos los hijos que tenemos los tenemos para una misión. Y esa misión, yo te lo quiero decir, y tiene mucho que ver con lo que vamos a celebrar mañana. Y es que sean santos. Vuelvo y les digo, tu misión en la vida, desde que cogiste un bebé, como ahorita vemos acá a Noé en inglés, desde un bebecito chiquitico, es llevarlo a que sea santo, es llevarlo a que viva una vida de santidad. Y todo en lo que lo formamos es para que sea santo. Me gustó mucho que María Paula separó santos y mártires. Todos los mártires son santos, sí, pero no todos los santos son mártires. Pero todos los santos de alguna manera vivieron un martirio. Tal vez no el de morir físicamente desangrados por Cristo, pero sí de vivir el sacrificio, de entregarse y de donarse. Y yo lo que quiero ver es que papás, o sea, tierra fértil, católicos comprometidos, no siendo católicos, quiero decirlo así, como laxos, sino católicos comprometidos. Tenemos que entender que el llamado de nosotros está en la vida de nuestros hijos, es para ayudarlos a ser santos. Y esta noche de Halloween es una experiencia espectacular, este día y estos días, para que ellos aprenden algo que todo santo tiene que aprender y que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Y es que no somos iguales a los demás. Y es que no vivimos las cosas de la misma manera que los demás. Y es que somos diferentes. Y ese ser diferente sí se vuelve bullying, sí se vuelve martirio, sí se vuelve sufrimiento. ¿A qué me refiero yo con esto? Miren, acá en la comunidad, para mí los regalos más bonitos de la comunidad son nuestros hombres y nuestras mujeres vírgenes. Y muchos, como lo fui yo, para el mundo es una vergüenza, es burla, es bullying, todo lo que sea, llegar inclusive a edades muy adultas como la mía hace un año y llegar vírgenes. El caso de muchos testimonios que nos hemos expuesto acá, pues que para nosotros es una alegría y un orgullo, pero para el mundo es una vergüenza. Y tú, por ejemplo, llegar, literal, yo lo he tenido tanto con mi esposita, con Daniela, con Mafe, con muchos, llegar ellas a sus citas de ginecología y literal la expresión que me decían es: me hacen bullying. A nosotros que estamos casados y teniendo relaciones sexuales, ¿por qué no planificamos como planifica el mundo? Y es impresionante, usted está loco, usted está retrógrado. ¿Cómo así que crédito no es nada? Ni los otros métodos son nada, acá solamente el condón y esto. Y hay que tener, perdónenme, pantalones, por no decir otra palabra, y carácter para decir: yo sé que este es el camino de Dios, yo sé que para usted esto es lo más absurdo, pero yo creo en eso y me paro. A mí mucha gente, nosotros que estamos de verdad en una libertad, en abiertos a la vida, a mí hay gente que me ha dicho: usted va a matar a Liliana, ¿cómo es posible que usted no está planificando? Y Liliana ya con 30 y tantos años, pero ¿cómo es posible? Y no sé qué, y mejor dicho, ya hasta de asesino me han tratado a mí por eso. Y yo he venido la vergüenza de decir: sí, soy virgen en muchas de las cosas. No solamente eso. Nosotros hemos tenido personas que se han sentado en las mismas sillas, jóvenes que se han sentado en las mismas sillas en las que ustedes están sentados, que están estudiando ciencias de la salud y que hoy por testimonio ellos me están diciendo: ya en el hospital nos toca recibir los abortos y la objeción de conciencia. Sí, yo puedo ejercer la objeción de conciencia, pero me termino graduando 2 o 3 años más adelante. Y para decir: yo tengo objeción de conciencia, no voy a hacer abortos, no voy a recibir abortos, pues se necesita carácter. El niño que se le dice: ve y di que tú no te disfrazas porque tú eres creyente, porque somos diferentes, porque vamos en un enfoque diferente, no te va a traumatizar. Y yo estaba, gracias a mi esposita que me manda cositas, y una mamá que estaba haciendo eso decía: es que no es solamente eso,
El día de mañana yo le voy a decir, todos en tu colegio dicen groserías y tú no las debes decir. ¿Y con qué carácter le decimos? Si me hago entender, este tipo de cosas son formativas para que los niños entiendan que la visión en la que ellos están llamados y en la que tú los estás formando es muy distinta a la de los papás que no son creyentes. Y quiero decir acá algo también, que no nos podemos ir en el camino fariseo de ellos están condenando malditos del infierno, porque nuestra misión es rescatarlos a ellos. Y por eso entender que somos diferentes, porque Dios nos ha mirado con misericordia para entender esto, pero que tenemos que llevar a los demás este mismo evangelio para que ellos lo puedan entender. Entonces, no participar de estas fiestas no significa un trauma psicológico o una represión para tu hijo si los educas bien, si tú los formas en el sentido que esto tiene y en la alegría de la santidad y en la alegría del martirio, que es ir en contracorriente. A Jesús, ¿por qué lo crucificaron? Por ir contracorriente. A San Pedro y a San Pablo, ¿por qué murieron en Roma? Uno decapitado y otro crucificado al revés. Por ser diferente. No le tengas miedo a ser diferente. Ese es el criterio de los que somos creyentes. Vamos por otro lado. Así como a mí no me da pena y no siento que esté traumatizando a nuestros jóvenes porque les predicamos castidad y porque todo el mundo tiene unos desórdenes sexuales, hijos por acá, hijos por allá, aborto por acá y por allá. Y el que lo está viviendo bien, entonces pobrecito se va a avergonzar. Gente, los que estamos acá y hemos vivido a Cristo y no nos avergonzamos de Cristo, claro que nos hacen bullying. Por más que nosotros tratemos de ser bonitos con la gente, en el momento en que tú te preguntan, a mí me pasó también cuando estuve trabajando en empresa. ¿Y usted qué? ¿Y usted no se acuesta? ¿Y usted no hace? ¿Y usted cómo lo hace? Y uno expresa, pues no, o les digo mentiras, que será terrible avergonzarme de lo que yo vivo. O finalmente entiendo que ellos no lo puedan entender. Y como decía Juan, me decía hoy, es una oportunidad para yo expresar y para decir yo por qué vivo diferente y porque en medio de eso que parece tan extraño, pues somos muy felices. ¿Sí me hago entender? Ahorita nosotros poco a poco vamos entrando en una cultura mayor de adulterio. Y poco a poco el que no adultera es un bobo, el que solamente se ha casado con una sola mujer. Y en eso tenemos que ser diferentes, gente, y no nos podemos avergonzar de eso, y menos creer que traumatizamos a nuestros niños porque son diferentes. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hacemos? Celebremos las cosas con sentido. Y acá voy a otro tema que también nos pasa, y es celebrar el Día de los Santos no es disfrazar a los niños de santos solamente, ¿no? Porque ahora voy a celebrar el Día de los Santos. Tú tienes que ser crítico de la formación que estás dando. Porque yo sí critico muchos días de los santos, tanto que hemos hecho en Tierra Fértil como en otras comunidades, porque lo importante del Día de los Santos es que tu niño y que tú mismo, celebrarlo implica que tú en tu corazón se albergue un deseo de ser santo y de entender de que ser santo implica lo que les acabo de decir: sufrimiento, martirio y ser diferente. Entonces, no le tengamos miedo a ser diferentes, no le tengamos miedo en este momento, no sé si la palabra mejor ser radicales, pero a decir, pues sí, pues yo no celebro. Yo les doy el testimonio, digamos que yo por haber escogido esta vocación estoy más protegido, a mí muy poca gente me hace bullying directamente, ¿no? Pero por ejemplo a mi esposita sí, y tienes que ir a la fiesta del Halloween, y tienes que ir a la empresa, y tienes que ir, y pues yo les cuento acá un pequeño testimonio, muchos no saben, pero Lili, pues antes de verdad conocer a Dios en toda su magnitud y de tener una experiencia fuerte con Dios, Lili vivió muchas cosas, mucho pecado, mucho desorden a nivel de muchas cosas que no voy a mencionar acá, pero entre esas trago, entre esas lujuria, vida sexual desordenada y muchas cosas. Y cuando Lili recibe, porque Lili tuvo que vivir liberación, en ese momento, pues Lili, Dios le regaló un don que a mí me parece que es un don. Y es que Lili, cada vez ahora que vuelve a ambientes de rumba y ambientes espirituales así pesados, pues ella se pone mal, se enferma, le da dolor de cabeza, le empieza a poner muchas cosas. Tanto así que yo les confieso, gente, que con Lili no hemos podido ir a rumbear, a un rumbeadero, porque yo entro, pero ella no. O sea, yo logro entrar y a mí no me pasa nada. Y no porque no pequemos, porque la idea es no, yo he entrado a muchos rumbeaderos sin pecar.
Pero a ella todo ese ambiente espiritual, ella es muy sensible a ese ambiente espiritual. Entonces cuando le hacían bullying en la empresa, ¿y usted por qué no va a ir? No sé qué. Pues porque me enfermo. Y la gente, pero ¿cómo así que se enferma? Y hágale bullying con que se enferma. Pues, y ella decía, si les digo no me lo van a entender, pero si quieren escucharlo y abren su mente, pues yo se los digo. Y esa es la realidad. Pues sí, es que espiritualmente hay unas cosas que pasan y eso a mí me afecta. Para usted será psicosis, para usted será la cosa, pero a mí sí me afecta. Y yo tengo que cuidar mi salud. Y yo por eso no me meto allá. Y eso es como tener, vuelvo y les digo, yo sé que es difícil, pero es tener pantalones para decir, yo eso no lo vivo. Ahora, ¿qué sí tengo que vivir? Lo que vamos a hacer ahorita y unido a lo que, digamos que a lo que nos invita María Paula Aldana, es que ya está llegando el Santísimo. Y es que no está llegando el Santísimo, pero ya casi. Pero que nosotros pues podamos hoy orar. Hoy podamos como que ordenar en lo que verdaderamente tenemos que ordenar en nuestra vida, y es poder celebrar pues la vida. Toda esta cultura ahorita comercial tiene un signo muy fuerte, y toda película de terror y todas estas cosas, por dicho, muéstreme una película de terror sin muerte, es muy difícil. No creo que haya una película de terror sin muerte. Toda esta cultura de muerte pues empieza a afectar. ¿Y qué hay que hacer? Todo lo contrario, una cultura de vida. Y es lo que venimos a hacer ahora. Entonces vamos a poner el Santísimo, vamos a apagar las luces, si alguien me ayuda, servidores, y vamos a disponernos. Yo les voy a invitar a que las sillas las pongamos como mirando hacia el Santísimo, y vamos a iniciar este espacio pues de adoración, de reparación, de decir pues Jesús te amamos, y sobre todo de compromiso de decir yo voy a vivir la vida diferente. Yo me comprometo con mucha verdad a ser creyente y ayudar a cambiar esta cultura también, desde lo que yo vivo. Entonces los invito a que nos pongamos ahí en la presencia de Dios. Cuando entre el Santísimo nos ponemos de rodillas. Daniela. El Señor.
Bendito, adorado y alabado sea Jesús, Santísimo Sacramento. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Venimos, Maestro bueno, a darte gracias por tantas bendiciones que nos has concedido de manera especial en este mes de octubre, mes de las misiones, mes también en el que celebramos la memoria de tantos santos, mártires y misioneros, mes en que tú como divino Maestro, camino, verdad y vida, te manifiestas a nosotros. Te agradecemos, Señor, por las luchas, las fatigas, los sueños, las sonrisas, las esperanzas, los amigos, la familia, la comunidad, la pastoral, la misión, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo aquello que tú sabes bien y conoces que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. En esta noche, Señor, te agradecemos por hacerte presente en medio de nosotros. Te pedimos que protejas del mal a tantos niños, jóvenes, que quizá en una noche como hoy se reúnen para celebrar un día dedicado al mal. Que los protejas de todo peligro, de toda acechanza, de toda tiniebla, de toda tentación. Tú que eres el Maestro de la vida y el Maestro del amor. Y que en estas vísperas también de esta fiesta de nuestra iglesia, fiesta de los santos, podamos acudir a su intercesión, que ellos siempre nos acompañan con su testimonio de vida. Fueron personas humanas como nosotros que anduvieron amando a Dios y amando al hermano hasta dar la vida. Gracias, Señor, por su testimonio, y enséñanos también ese camino de entrega, ese camino de amor, ese camino de humildad y de encontrarte también a ti en la sencillez de la vida y en la entrega cotidiana. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria.
los que no te adoran y te amamos, Dios, por los que no te aman. Y te reconocemos, Señor, por los que no te reconocen en esta noche. Hoy vamos a decirle, Señor, te reconocemos como Dios y Rey de nuestra vida. Te reconocemos como el único Rey, como el único Dios. Hoy te reconocemos. Dile a Jesús, abre tus labios y le te reconozco, Dios. Te miro y tú me miras a mí. Te miro y te reconozco como mi buen Dios. Eres tú mi Dios, eres tú mi Rey, eres tú, Señor. Eres tú, Señor, quien se levanta en esta noche. Eres tú quien ha orado por mí. Eres tú quien se ha arrodillado por mí. Eres tú quien ha batallado por mí. Y hoy, Señor, ponemos esta historia, Señor, de Josafat, del rey Josafat, cuando tuvo una batalla contra los moabitas y los amonitas. Hoy fue la lección de esa historia. Y lo que hizo Josafat fue no prepararse tanto como en armas y en armaduras y en armamentos y en hombres, sino preparar su corazón, y reúne al pueblo a un ayuno y oración y les dice: vamos a orar, vamos a hacer esta oración, comunidad, pueblo de Israel. Y hoy yo los invito a lo mismo. Hoy vamos a librar esta batalla espiritual que nos invitaban a hacer ahorita. Vamos a librar un poquito de esta batalla delante de Dios y le vamos a decir al Señor: primero te adoro, primero te amo, primero quiero que sepas, Señor, que yo estoy aquí y me arrodillo ante ti, Señor, mi Dios, mi Rey. Y quiero serte fiel y quiero decirte, Señor, que como comunidad, como iglesia nos arrodillamos. Como comunidad estamos aquí. Como comunidad nos ponemos delante de ti, Jesús. Como comunidad sabemos que hay muchas batallas que no se van a vencer porque vayamos y enfrentemos y peleemos, sino que hay muchas batallas invisibles que tú has librado por nosotros. Hoy hay una batalla invisible en el corazón de muchos de nosotros. Hay una batalla que no se ve y hoy nosotros peleamos también por eso. Josafat no le quedó otra que decir: Señor, amigo de Abraham, amigo de los reyes que han pasado, amigo de David, Señor, ten compasión de nosotros y míranos, Dios, porque eterno es tu amor. Yahvé Olam, eterno ha sido tu amor por tu historia, por nuestra historia. Eterno ha sido tu amor por tu pueblo, eterno ha sido tu amor por tu iglesia. Eterno ha sido eterno ha sido tu amor por nosotros. Eterno ha sido tu amor por esta pequeñísima comunidad que hoy te adora. Y hoy yo les invito, comunidad, a que alcemos nuestras manos y lo adoremos. Te adoro, Señor. Te bendigo, Señor. Eres mi Dios y mi Rey. Todo es tuyo. Yo soy tuyo, Señor. Eres tú el que se levanta en el trono de la gracia. Eres tú quien merece todo poder, toda autoridad. Tienes la potestad, tienes la autoridad, Señor. Hoy yo te pongo nuestro país, te pongo todas las situaciones que acontecen en nuestra ciudad, en nuestro país. Son tuyos, Señor, somos tuyos, Dios. Este país es tuyo, este país te pertenece. Cuida de Colombia, Señor, cuida de las realidades, las problemáticas. Son muchas, son muchas. Tanto, Señor, que a veces se entristece nuestro corazón cada vez que vemos una noticia mala y una tras de otra, peor y peor y peor. Pero hoy nosotros reconocemos que tú eres Rey y que tú te vas a levantar sobre nuestro país, que tú hoy te levantas como el Dios de la vida sobre toda la búsqueda de santidad que nosotros tenemos. Hoy batallamos contra todo pecado que azota este país, todos los pecados de corrupción, todos los pecados de violencia, todos los pecados de ira, todos los pecados que desatan lo peor del hombre, de lo peor de nosotros como seres humanos. Todos los pecados que se desatan en el seno de los hogares, todos los pecados, los vicios, sobre el alcoholismo, sobre todos los espíritus malignos que hoy vagan por ahí.
Señor, hoy nos levantamos en tu nombre, Jesús, y echamos fuera, porque tú sabes, Señor, tú sabes que con la que estamos luchando, y hoy queremos echar fuera también de nosotros mismos toda tentación al pecado, toda tentación a estar lejos de ti, toda tentación al ocultismo, todas las cosas que de verdad nos llaman la atención, toda tentación a querer curiosear, a querer saber cosas que no nos corresponden, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, perdónanos porque no te hemos amado correctamente, porque hemos buscado en otros dioses, hemos buscado en otras cosas, en otras religiones. Hoy te pedimos, Jesús, que te pongas en tu trono, Señor, en el trono de la gracia, en el trono del amor, y que como Josafat hoy, alzando nuestra voz, nuestras manos, adorándote, mirándote, reconociéndote como buen Dios, nosotros venceremos esa batalla. El versículo dice: ustedes no irán, no tendrán ni siquiera la necesidad de pelear, porque yo, el Señor, pelearé por ustedes. Y hoy te pedimos, Jesús, que pelees por tu comunidad. Hoy te pedimos, Jesús, que pelees por tu iglesia. Hoy te pedimos, Jesús, que pelees por tu Colombia, Señor, que está tan perdida de ti, tan dividida, Señor, y que hoy nos des espíritu de unidad a nosotros que estamos acá, y en este sencillo espíritu de unidad nosotros te podamos alabar, y podamos en esta alabanza y adoración reparar las cosas que se están dañando en este momento afuera, reparar un poco, hacer un poco de reparación por las cosas que hoy están sucediendo afuera, Señor. Y dile: te amamos, Jesús, te amamos por los que no te adoran, te amamos por los que no te quieren, te amamos y te exaltamos por los que no te exaltan. Te recordamos y te ponemos en el centro hoy de nuestra vida, no solo de este salón, sino de nuestra vida, de nuestra historia, por los que no tienen ni idea de quién eres, por los que no te han puesto en el lugar que te mereces, Señor. Hoy te damos tu lugar y te decimos, Señor, ese gloria con todo nuestro corazón, ese Jesús, ese tú, ese quién eres tú, el Señor de nuestra vida. Y le vamos a decir: a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre al nombre sobre En este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga hoy sobre nosotros, que venga y nos llene, que venga y nos transforme, que venga y nos toque, Espíritu Santo de Dios. Y con esta canción vamos a decirle al Espíritu Santo que Él sea esa zarza que hoy nos quema, que hoy sea Él esa zarza que nos transforma, que Él hoy sea esa zarza que queme todo el mal. Es hipócrita decir el mal que está por allá afuera. El nuestro, primero el nuestro. A veces nuestro mal no es simplemente emborracharnos, tomar, estar de fiesta. Nuestro mal es nuestra falta a veces de coherencia, nuestra falta de vivir el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Y por eso yo los invito a que en esta noche le clamemos al Espíritu Santo, que le pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que hoy encienda nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de Dios.
que no se apaga. Somos tu iglesia, queremos adorar en este tu altar. Somos sacrificio, ven a consumir. Estamos aquí. Fue tu presencia que nos trajo a ti, Señor. No desistiremos, iremos tras de ti hasta tu rostro hallar delante de tu gloria. No podemos quedar en pie, pues ya nos ven a derramar tu gracia que quema. De nuevo vamos a decir: manda tu fuego, quema de nuevo, manda tu fuego, quema de nuevo, manda tu fuego, quema de nuevo, manda tu fuego, Este es un tiempo de creer. Este es un tiempo de creer que el Espíritu Santo nos está quemando, que el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo hoy, que nos está incendiando en el fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, quémanos. Ven, Espíritu Santo de Dios, enciéndenos en el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, enciende a Colombia. Ven y quema, ven, echa fuera todo aquello que nos destruye como país, toda ideología, toda cosa que se opone a la vida. Hoy en el nombre de Cristo Jesús creemos, Espíritu Santo, creemos en ti, Espíritu Santo de Dios. Y yo los voy a invitar a hacer un ejercicio pues bien especial, y para este ejercicio por un momento les voy a pedir que nos vamos a poner de pie, nos vamos a poner todos de pie y vamos a hacer un ejercicio de mucha fe. Vamos a, con Jesús, con el Santísimo, vamos a orar por nuestros niños y adolescentes que están allá. Yo os voy a invitar a que vamos a imponer manos hacia esa parte del salón donde están ellos. Y vamos a poner nuestras manos así. Y vamos a decirle al Espíritu Santo hoy: Espíritu Santo, que esta oración no la haga en mis fuerzas, la haga en ti, que tú dirijas esta oración. Y creo que esta oración es poderosa en ti, Espíritu Santo de Dios. Y yo te clamo tanto por los niños, los preadolescentes y los adolescentes que están allá reunidos. Porque, Señor, muchos de nosotros, muchos de los que estamos imponiendo manos, somos padres de ellos, somos mamás de ellos, y otros somos formadores de ellos, somos líderes, directa o indirectamente.
yo sé que también en esta transmisión hay profesores que están conectados. Y yo quiero pedirles que en esta fe impongamos manos sobre ellos. Le digamos: Señor, en el nombre tuyo, Jesús, hoy oramos por ellos para que ellos crezcan y se levanten en una generación de hombres que quieren vivir santidad, de mujeres que quieren vivir santidad. Ellos tal vez son hoy solamente niños, hoy tal vez no entienden de muchas cosas, pero hay otras que en el Espíritu entienden, y que ellos empiecen a levantar, y como dice la profecía de Joel, que ellos hoy se acuesten, duerman y sueñan en ti, sueñen con una visión diferente. Ya muchos de ellos están enfrentando, como los adolescentes, un mundo que los invita al exceso, un mundo que los invita al pecado, un mundo que los invita a alejarse de Dios. Ya empiezan a vivir en sus colegios bullying porque soy de Dios, bullying porque oro, bullying porque no digo groserías, porque no tienes novio, porque no te besas, porque no te han tocado nunca, porque no te masturbas, porque no has visto pornografía. Y en el nombre de Jesús hoy te pedimos, Espíritu Santo, una unción especial sobre ellos, para que ellos puedan ser diferentes y creamos los mejores que nosotros para Dios. Y no solamente una santidad inmaculada como farisea, en donde ellos no se juntan y no pecan solamente, sino sobre todo una santidad donde se involucran, donde llevan y atraen a jóvenes a Dios. Este domingo el grupo de adolescentes y de preadolescentes van a hacer una obra de evangelización en la parroquia con otros jóvenes que en teoría son un poco más fríos que ellos, para que ellos tengan este fuego del Espíritu Santo, para incendiar a otros, para levantar al que está caído, para enamorar de Dios al que no lo conoce. Manda tu fuego. Manda tu fuego, quema de nuevo. Manda tu fuego, quema de nuevo. Manda tu fuego, quema de nuevo.
Hola, hola. Gracias, Señor, por quedarte este instante con nosotros. Gracias porque tu presencia siempre conforta nuestro corazón. Te queremos llevar a nuestros hogares. Queremos llevar tu presencia a nuestros seres queridos. Queremos que saliendo de aquí tú acompañes nuestro caminar. Este nuevo mes que vamos a iniciar el día de mañana. Que de tu mano, Señor, recorramos todos los instantes que tienes preparados para nosotros. Y te encomendamos también aquellas personas que se encuentran en esta noche en soledad, en enfermedad, o que entregan en tus brazos su vida, su existencia, para que los acojas con amor y con misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. La ofrezco a ti, Señor. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. corazón. Hasta allá. No, mentira.